gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, voy a seguir mi protocolo. En verdad, parto de dos problemas para ustedes, en verdad. El primer que voy a hablar en portuñol. Entonces, me van a tener que ayudar en algunas palabritas. El segundo, que no voy a hablar de fotografía. Entonces, me considero como una isla en el encuentro. Voy a hablar de educación, de arte, quizás un poquito de fotografía, pero es mínimo. Bueno, primero de todo, me gustaría agradecer a Verónica, Mauro, Martina, Andrea, Mauricio, Lucía, en fin, todos del equipo del Centro de Fotografía, bueno, por la paciencia y por el cariño conmigo en estos últimos días especialmente. Bueno, mi condición aquí es muy particular por algunas razones. La primera es porque, bueno, no represento más la Bienal, entonces estoy aquí para hablar de un proyecto que he coordinado por 8 años. Que hoy la Bienal, bueno, se cambió. Puedo decir que es casi como un proyecto que permaneció por este tiempo y hoy no más. Entonces hay como una reflexión sobre él, no más de una práctica en acción, pero de una reflexión sobre él. Este título habla de eso también y habla sobre todo de la relación entre educación y arte en el contexto de la Bienal de Mercosur y cómo se fue desarrollando a lo largo de los años. Esta imagen es una isla, es como me siento aquí, un poquito, porque estamos hablando de fotografía y también de sus relaciones con arte, con educación, con cultura, con género, con transnacionalidad y todo. Pero yo quedé buscando en mi memoria, bueno, en mi material, experiencias dentro de la Bienal que estuvieran vinculadas a la fotografía o algo que me llevasen a la lógica o a los afectos que producen la fotografía. Bueno, esta es la primera imagen, es de una isla, se llama Isla de las Piedras Blancas, que está entre dos ciudades, Porto Alegre y Guaíba. Fue donde conocí a Verónica por un proyecto en la última Bienal que se llamó Island Sessions, Encuentros en la Isla, donde participaron personas de la comunidad, invitados internacionales, también fotógrafos, artistas que trabajaban, bueno, que trabajan con fotografía, para que su mirada sobre este lugar, sobre esta condición insular, estuviera presente de alguna manera en la Bienal. Uno de ellos se llama Thiago Rivaldo. Para mí esta imagen es muy provocadora porque es una imagen de una performance en que Thiago utiliza cámaras obscuras. Él trabaja con eso. Aquí están las personas utilizando para mirar al río, pero aquí es la misma cámara en que Thiago la pone y la construye con alumnos de una escuela en uno de los espacios de la Bienal. Entonces, ir y volver, es el mismo objeto, es una experiencia común y al mismo tiempo es una experiencia singular para las personas que participan, pero ocupan estatus distintos en el contexto de la Bienal, en el contexto del arte. Entonces aquí es Thiago, el artista, aquí es el Thiago, el artista, dando un taller en la Bienal dentro del proyecto pedagógico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, bueno, el límite que separa los dos? Para mí, ninguno. Es un poco sobre eso que voy a hablar aquí. En verdad, ninguno y todos son muy tenues, muy sencillos. La Bienal empezó en 97 con un proyecto pedagógico, sin duda, un proyecto pedagógico estructurado así. Un proyecto pedagógico con 4 acciones: visitación a la muestra, formación de mediadores, material educativo, workshop para profesores, formación para profesores. Es cómo funcionó la gran parte de las instituciones culturales
en Brasil, en otros lugares del mundo. Pero después de 2005 para 2006, empezó a transformar en eso, en una gran red de formación, una nube. Es la primera vez que siento calor, debe ser el español, no el portuñol, porque siempre siento mucho frío cuando hablo en público. Bueno, el proyecto pedagógico se fue cambiando y transformando en una gran red de formación que incluye no solamente la institución, los curadores que llegan a cada 2 años, los artistas y el público, pero la comunidad de Porto Alegre. Hoy es posible decir que la Bienal de Mercosur, el proyecto pedagógico, tiene el tamaño de la Bienal, pero es más largo que la Bienal, porque incluye la comunidad. Eso solamente funciona con la participación de la comunidad. Entonces lo que antes eran formación de mediadores, visitación, workshop para profesores en materia educativos, se amplió, se cruzó, está sobre esta red programas públicos que son los simposios, conversas, cafés, charlas, citas, bien. Residencia para artistas y educadores, publicaciones, libros. Hay como una tentativa como de poner en equivalencia tanto las publicaciones de la Bienal como las publicaciones de su proyecto pedagógico. No sé si consiguen percibir la importancia de este cambio. En general, en la sociedad, en la construcción cultural, la educación para el contexto del arte está siempre abajo, está siempre como un servicio, siempre como algo a servir a algo central y principal. Por otra parte, en el contexto escolar de la formación inicial, el arte está siempre al lado. Es como la disciplina que nos interesa, como el conocimiento que viene después. Entonces son 2 islas y por eso, una vez más, elegí trabajar con la isla de las piedras blancas. La otra cosa son los... está en inglés, los proyectos de los artistas. Se empezó no solamente a trabajar con artistas en los programas públicos y otras acciones, pero a desarrollar proyectos de artistas en el contexto del proyecto pedagógico. Entonces el proyecto pedagógico se fue ampliando, transformando en una trama, en una red muy fuerte, donde la propia Bienal no conseguía más manejar, porque las demandas no eran solamente de ella. Y por eso les digo que hoy ya no es más la misma cosa, porque al fondo tal vez la Bienal no conozca en profundidad lo que es ella misma. Entonces es un poquito más complejo. Ahora voy a tratar de compartir algunas experiencias con ustedes de cómo esta transformación fue pasando, sus problemáticas también. Esa es la estructura original. Es, una Bienal de Artes Visuales, una Bienal que se organiza alrededor de una exposición que es grande, que tiene los artistas, los curadores como protagonistas, y las obras. La gente se va a visitar y a construir conocimiento ahí. Esta era la lógica. Pero aquí sigue, aquí también, pero las personas ya pueden bajarse, ¿no? Eso no puede pasar. Las personas ya pueden hablar, ya pueden sentar en el espacio expositivo y las personas ya pueden crear cosas dentro del contexto de la Bienal. Entonces voy a hacer un par de preguntas o un montón de preguntas a ustedes a partir de estas imágenes. ¿Qué pasa si los programas públicos de una Bienal, de una exposición, de un proyecto, empiezan a ser coordinados por los mediadores y no por los curadores o los artistas? ¿Qué pasa si los talleres de artes son para hacer pan y no para construir pinturas, fotografías, obras pseudo-artísticas? ¿Qué pasa si, los talleres son dados, son ministrados por gente que vive en la calle y no por artistas que trabajan con gente que vive en la calle? ¿Qué pasa si las clases son en el parque y no en un auditorio o una sala cerrada? ¿O
Sé los workshops para mediadores, profesores y público, a los cuales llamamos curiosos, se concentran, ocurren juntos, sin distinción de público. ¿Qué pasa si las residencias ocurren en haciendas y no solamente en museos o, bueno, comunidades, pero en lugares donde se produce un otro tipo de conocimiento? Y si las formaciones para profesores son para mirar el cielo, saber de las estrellas, conocer la organización, bueno, la relación y por qué y cómo nos organizamos aquí en la Tierra a partir del cielo. O si es para hablar del viento. O entonces de energía, de cómo la noción de energía se cambia, o de los medios y de las tecnologías se cambian en un ratito, como de un año al otro. En los 70, esta era la producción de energía más potente del estado de la provincia de Rio Grande do Sul, con carbón. Hoy sabemos no más. ¿Qué pasa con la vida social, las comunidades que viven acerca de eso? ¿O qué pasa si al revés de visitar una exposición o un estudio o atelier de artista, visitamos a un parque industrial o una floresta o aún al río, ver el río, estar en un barco que es el lugar de donde sale toda la producción material y simbólica de este lugar, ¿no? ¿Qué pasa si para hablar de arte hablamos con un pescador? Y aprendemos a hacer eso, las redes. Cómo construyen, cómo piensan, cómo podemos compartir. ¿Qué pasa si, bueno, son los niños que dan las clases y no nosotros? O los indígenas que nos cuentan cómo miran, cómo se organizan, cómo conciben el mundo. O los agricultores. ¿O qué pasa si al revés de comisionar a proyectos de arte a artistas, comisionamos proyectos de artes a estudiantes y mediadores? Mediadores son como los guías, los monitores de las exposiciones. Eso es un espacio que funcionó en la novena Bienal, Escuela Casera de Invenciones. Tenía el status quo de una obra porque estaba en el espacio expositivo, pero al mismo tiempo era un otro espacio porque, bueno, tenía un grupo de personas generando y construyendo su noción de escuela, adentro de algo que ya era una escuela, que es la propia Bienal. Aquí, ¿qué conocimiento se genera ahí? ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento que se genera ahí y el conocimiento que se genera a frente, donde estaban las obras de Michel Sosimo, Beto Schwafati, Edgar Orlaneta, artistas, bueno, que conocemos? ¿Qué pasa si el simposio internacional de una bienal o de un proyecto no pasa en un auditorio, pero en 20 lugares distintos de la ciudad son coordinados por gente de la comunidad y no por los curadores o artistas? En las panaderías, en una comunidad autónoma, en la escuela de invenciones, en una casita, en el centro, en un jardín. Y también en el espacio expositivo de la propia muestra, mismo que eso, bueno, para hacerlo tenga sido como una lucha muy, muy fuerte con, bueno, el director, toda la coordinación del propio museo. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de educación en arte, educación en fotografía, educación en contextos culturales? Bueno, de manera que podamos cambiar estas nociones de isla, o por lo menos nuestra mirada sobre eso.
¿Qué pasa sobre todo si un proyecto de arte es en verdad un día de playa? Como lo hizo Ana Laura López de la Torre, artista uruguaya que creo que ustedes conocen, que está aquí ahora poquito. Bueno, que se cambió a Porto Alegre, se fue a Porto Alegre muchas veces, nos regaló algo muy sencillo, muy importante, que es nuestra relación con el agua. De su relación con el agua, con el río que es mar, nos regaló reflexiones sobre nuestra relación con el río que es laguna, donde viene toda la conformación de la ciudad. Que en verdad es también una parrilla y es también un homenaje a Oshun. ¿Qué pasa cuando las nociones de arte y educación no son arte ni educación y por eso mismo son los dos en una sola condición? Para mí, yo pensé muchísimo y ayer estuve aquí por algunas horas pensando cómo hablar y qué iba a hacer yo en un encuentro de fotografía y educación cuando no iba a regalarlos con algo sobre un saber o una reflexión sobre fotografía, pero con algo que podría contribuir en términos de educación. En términos de educación, tanto cuando se habla de cuestiones o de instancias institucionales, como no. Parece tremendo porque es una bienal, porque tiene plata, porque posibilita hacer todo eso, pero en verdad esas acciones que les presenté son endosadas por la bienal, pero no son hechas por la bienal, son hechas por la gente que colabora con la bienal, por la gente que vive en Porto Alegre y que se fue a lo largo de los años, se acercando y transformando la bienal en lo que ella es hoy. En verdad, en una escuela de carácter público, probablemente porque Porto Alegre es sí una ciudad muy chiquita, porque el mercado de arte también es chiquito, porque hay una escuela de arte donde la gente que se forma se va a lejos, no vuelve. ¿Qué hace sentido todo eso? La Bienal empezó en 97, está siendo construida por estudiantes, profesores, mamás, papás que viven ahí y no solamente ahí. Hoy, pasa también en otras ciudades, no por la exposición. Eso es una gran pelea, porque por muchos años estas otras comunidades querían que las exposiciones fueran ahí, porque la relación con arte estaba como contenida o, restrita al objeto de arte y no a otras experiencias y programas que pudieran pasar. Hoy, en verdad, pasa el contrario. Lo que llega a la Bienal son propuestas, de relación, para compartir conocimiento, para compartir saberes, para que se pueda construir juntos. Entonces, cuando hablo que la Bienal es hoy no más una muestra, pero una escuela, estoy hablando de eso, una escuela pública que se sabe, que va a pasar a cada 2 años. Entonces, una escuela, con una currícula abierta, que es comandada, coordinada por la comunidad, pero que es permanente, porque a cada 2 años presenta una nueva programación, una nueva formación, que es como que se retroalimenta, ¿sí? ¿Cómo se dice? Se retroalimenta, porque ella vive de su relación con la comunidad y la comunidad, en términos culturales, también vive de su relación con la Bienal y cómo empezó a crear, a distribuir conocimiento en otras escalas, en otras instancias. Yo dije que iba a ser más rápida que los 30 minutos. Mire el reloj. Todo eso para decir que en verdad, cuando hablo del arte,
donde aparentemente no está. Estoy hablando de esta situación, en verdad, de la no distinción entre educación y arte, pero de la concepción de los dos como aspectos de una misma cosa, que están entrelazadas, que están como armadas. Y cuanto más hablamos de las distinciones o creamos como juntamos las dos, como arte educación o otras cosas educación, estamos en verdad apartando una de la otra. Si la educación es más educación cuando es poética, política y pedagógica, el arte es arte cuando consigue también ser poético, político y pedagógico, cuando no es necesario como explicar eso, pero cuando eso está. Entonces lo que aparentemente no está es lo que en verdad está. Hay que ver solamente. Bueno, es eso. Muchas gracias.